Hay una oración que el infierno no puede soportar, una oración que hace temblar los cimientos del reino de las tinieblas. Y hoy el Espíritu Santo me envió para revelarla a tu corazón, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría religiosa, no es un mensaje más. Es la llave que abrirá las puertas del cielo sobre tu casa, sobre tu familia, sobre todo lo que el enemigo intentó robarte. Suscríbete ahora, no por rutina, sino por fe, porque cuando te conectas con una palabra viva, los cielos se abren sobre tu casa. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría ser la respuesta a tu oración. No es casualidad que estés aquí. El Espíritu Santo te trajo a este momento. Escúchame bien. El enemigo ha estado merodeando tu hogar. Ha estado observando tus noches de insomnio, tus lágrimas en secreto, tus oraciones que parecen rebotar en el techo. Él pensó que tenía tu casa cercada, pensó que tu fe estaba agotada, pensó que finalmente te rendiría. Pero lo que él no sabía es que Dios estaba preparando algo en ti, algo que haría temblar todo su reino. Hay una oración que sale de lo más profundo del alma rendida. No es la oración perfecta, no es la oración teológicamente impecable, es la oración del corazón quebrantado que dice: Dios, ya no puedo más, pero confío en ti. Es la oración del que ha llegado al final de sus fuerzas y descubre que allí es donde comienza el poder de Dios. Es la oración del que dejó de pelear con sus propias armas y tomó la espada del Espíritu. Él tiene miedo de esta oración porque sabe lo que viene después. ¿Sabes que cuando un hijo de Dios ora desde la rendición total, el cielo se mueve, los ángeles se movilizan, las cadenas se rompen, las puertas de bronce se quiebran y lo que estaba cerrado por años se abre en un instante? Dios sabe lo que estás viviendo y esta palabra viene a recordarte que Él sigue en el trono, sabe de las batallas que has peleado en silencio, conoce las noches donde clamaste y pareció que nadie escuchaba. Él vio cada lágrima, guardó cada suspiro y hoy me envió para decirte: tu oración llegó al trono y la respuesta ya está en camino. Déjame llevarte a la escritura. En el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una revelación poderosa. Daniel oró y el ángel le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras desde el primer día, no desde que sentiste algo, no desde que viste la respuesta. Desde el primer día que oraste con un corazón dispuesto, el cielo se activó. Pero hay más. El ángel le dice: yo he venido por causa de tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Esto es revelador. Tu oración fue escuchada inmediatamente, pero la respuesta tuvo que atravesar guerra espiritual. Hay batallas que se pelean en lugares celestiales mientras tú sigues orando en la tierra y el enemigo hace todo lo posible por bloquear lo que Dios ya liberó para ti. Por eso Él odia cuando oras con fe, porque Él sabe que tu oración desata guerreros celestiales. Tu oración mueve la mano de Dios. Tu oración rompe bloqueos que llevan años instalados sobre tu vida, tu familia, tu futuro. Pero hay una oración específica que le aterra más que ninguna otra. No es la oración egoísta, no es la oración religiosa, no es la oración repetitiva y vacía. Es la oración de rendición absoluta. Es la oración que dice: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es la oración que entrega el control y confía en el carácter de Dios. Jesús mismo la oró en el Getsemaní con el rostro en tierra, con sudor como gotas de sangre, clamó: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa oración desató la redención de toda la humanidad. Esa oración rompió el poder del pecado y de la muerte. Esa oración sacudió el infierno hasta sus cimientos.
El enemigo pensó que te tenía acorralado, pero no sabía que estabas en el proceso del Padre. No sabía que cada noche de llanto te estaba preparando para un día de júbilo. No sabía que cada desierto te estaba enseñando a depender solo de Dios. No sabía que cada puerta cerrada te estaba dirigiendo hacia la puerta correcta. Mira, Job, el enemigo pidió permiso para tocarlo y Dios lo permitió porque conocía el final. Satanás pensó que Job maldeciría a Dios, pero en medio de la pérdida, en medio del dolor, Job declaró: aunque él me matare, en él esperaré. Y esa declaración de fe absoluta cerró la boca del acusador. Al final, Job recibió el doble de lo que tenía. Piensa en José. Sus hermanos lo traicionaron, fue vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en la cárcel. Pero en medio de todo, José seguía adorando a Dios, seguía confiando. Y cuando todo parecía perdido, Dios lo levantó en un solo día de la cárcel al palacio. Lo que el enemigo usó para destruirlo, Dios lo usó para posicionarlo. Recuerda, David fue ungido como rey, pero tuvo que huir como fugitivo. Vivió en cuevas, fue perseguido por el rey que debía protegerlo. Pero en esas cuevas, David escribió los salmos más poderosos en el desierto. Aprendió a depender de Dios y cuando llegó su tiempo, nadie pudo detenerlo. Y si lo que está viviendo no es castigo, sino preparación, Dios no te está alejando, te está entrenando para lo que viene. El fuego no vino para destruirte, vino para revelarte quién eres en Dios. Antes de usarte, Dios tiene que vaciarte. El aceite no se derrama sobre vasos llenos, permanece aquí, no te vayas todavía. Lo que viene puede ser la palabra que rompa tus cadenas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque cuando te unes a una palabra encendida, el fuego del cielo comienza a moverse en tu vida. No lo hagas por costumbre, hazlo como un acto de fe, porque cada vez que te conectas con la palabra, algo se activa en el cielo a tu favor. Ahora, déjame hablarte de la oración que él teme. Es la oración que declara la soberanía de Dios sobre toda circunstancia. Es la oración que dice: Señor, mi vida está en tus manos, mi futuro te pertenece, mi familia está bajo tu cobertura, mis finanzas son administradas por ti, mi salud está bajo tu cuidado y nada puede tocarme sin tu permiso. Esta oración desarma al enemigo porque le recuerda quién tiene el control, le recuerda que él es un enemigo derrotado, le recuerda que la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario. Y cuando oras así, él no tiene argumento, no tiene poder, no tiene autoridad. La oración que aterroriza al infierno es la oración de adoración en medio de la tormenta. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, con la espalda destrozada por los azotes, los pies en el cepo, en lugar de quejarse, comenzaron a adorar. Y a medianoche, mientras cantaban himnos a Dios, vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Las cadenas se soltaron, las puertas se abrieron. Ese es el poder de la adoración en medio de la adversidad. No esperes a que todo esté bien para alabar a Dios. Alaba a Dios en el valle y verás cómo el valle se convierte en puerta hacia la cima. Adora en la noche oscura y la luz del alba llegará con más poder. El enemigo odia cuando declara la palabra de Dios sobre tu casa. Cuando tomas autoridad espiritual y dices: como yo y mi casa serviremos al Señor, cuando unges con aceite las puertas de tu hogar y declaras: esta es una casa de paz, de bendición, de presencia divina, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Todo plan del enemigo es cancelado en el nombre de Jesús. Hay poder en la declaración. La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Así que deja de declarar derrota, deja de decir que no puedes, deja de profetizar calamidad sobre tu vida. Comienza a declarar lo que Dios dice.
Comienza a hablar vida, salud, restauración, victoria. La oración que Él teme, la oración de intercesión cuando te pones en la brecha por tu familia, cuando clamas por tus hijos, aunque estén lejos de Dios, cuando cubres a tu esposo o esposa en oración, cuando intercedes por tu ciudad, por tu nación. Esa oración construye muros de protección que el enemigo no puede atravesar. Mira a Moisés, cuando el pueblo pecó y Dios quiso destruirlo, Moisés se puso en la brecha, intercedió y Dios cambió de parecer. La intercesión tiene poder para cambiar el curso de la historia. Tu oración puede salvar a tu familia. Tu clamor puede rescatar a tus hijos. La oración que aterroriza al infierno es la oración de perdón. Cuando decides perdonar, aunque duela, cuando sueltas la ofensa, cuando bendices a los que te maldijeron, cuando oras por los que te persiguieron, esa oración rompe cadenas generacionales, desarma fortalezas y te libera de prisiones que ni siquiera sabía que cargabas. Jesús dijo: perdonen y serán perdonados. No es solo un mandamiento, es una llave, es una puerta hacia la libertad total. Porque cuando perdonas, no estás liberando al otro, te estás liberando a ti mismo. Estás quitándole al enemigo el derecho legal de mantenerte atado al pasado. Y si lo que perdiste no era una pérdida, sino una liberación, a veces Dios quita lo que estorba para darte lo que edifica. A veces cierra puertas porque detrás de ella no estaba tu propósito, sino tu destrucción. A veces permite que te despojen de lo que creías necesitar para que descubras que lo único que realmente necesitas es a Él. Escúchame bien, hay un proceso divino que el enemigo no entiende. Él ve tu quebranto y piensa que ganó. Ve tus lágrimas y cree que te derrotó. Ve tu silencio y asume que te rendiste. Pero lo que él no sabe es que Dios usa el quebranto para purificarte. Usa las lágrimas para limpiar tu visión. Usa el silencio para enseñarte a escuchar su voz. La Biblia dice en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia, es el proceso que te está preparando para la gloria que viene. Y esa gloria será tan grande que cuando mires atrás, llamarás leve a lo que hoy te parece insoportable. Piensa en el grano de trigo. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hay una muerte necesaria antes de la multiplicación. Hay un entierro que precede a la cosecha. Y lo que el enemigo pensó que era tu sepultura, Dios lo está usando como tierra fértil para tu siguiente temporada. Tú no estás muriendo, estás germinando, no estás siendo destruido, estás siendo transformado, no estás cayendo, estás siendo plantado. Y lo que va a brotar de este tiempo será tan poderoso que el infierno mismo temblará cuando vea tu fruto. Hay alguien escuchando esto que ha estado en un desierto emocional, un lugar seco donde parece que nada crece, donde cada día es igual al anterior, donde la esperanza se ha marchitado. Pero el Espíritu Santo me dice que te diga: el desierto tiene fecha de caducidad. Isaías 35:1 declara: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dios está a punto de hacer florecer tu desierto, está a punto de convertir tu sequía en primavera, está a punto de transformar tu esterilidad en fertilidad. Y lo que parecía muerto reverdecerá. Lo que parecía imposible se manifestará. Lo que parecía perdido será restaurado. Suscríbete ahora, no como espectador, sino como guerrero del reino, porque esta palabra no es entretenimiento, es alimento para tu espíritu, es el maná del cielo para este día, es la voz del pastor llamándote a caminar en victoria. Déjame decirte algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón ahora mismo. Hay alguien escuchando esto
que ha estado orando por lo mismo durante años. Has clamado, has ayunado, has perseverado y hay momentos en los que sientes que tu oración no llega a ningún lado, pero Dios me dice que te diga: tu oración está almacenada en copas de oro delante del trono. Apocalipsis 5, versículo 8, dice que los 24 ancianos tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tus oraciones no se perdieron, no cayeron en el vacío, están delante del trono de Dios. Y llegará el momento cuando esas copas se derramen y la respuesta caerá como lluvia torrencial sobre tu vida. No te rindas ahora. No sueltes la cuela cuando estás a punto de alcanzar la victoria. La oración que el enemigo teme es la oración persistente. Jesús enseñó la parábola de la viuda que clamaba al juez injusto día y noche hasta que le hizo justicia. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Os digo que pronto les hará justicia. No te canses de orar, no te canses de creer, no te canses de esperar, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no abandona lo que empieza, Él termina lo que promete. Hay una guerra invisible por tu fe. El enemigo no pelea tanto por tus bienes como por tu confianza en Dios. Si logra que deje de creer, te tiene derrotado aunque tengas todo. Pero si sigues creyendo, aunque no tengas nada, ya ganaste, porque el que tiene a Dios lo tiene todo. La Biblia dice en Isaías 48, versículo 10: he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El fuego que estás atravesando no es para destruirte, sino para purificarte. El horno de aflicción es el lugar donde Dios refina tu carácter, fortalece tu fe y te prepara para la gloria que viene. Los 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno de fuego, pero cuando el rey miró adentro, vio a 4 caminando en medio del fuego y el cuarto era semejante al Hijo de Dios. Así que no temas el fuego, porque cuando estás en el fuego, Dios está contigo y saldrás de allí sin olor a humo, con las cuerdas que te ata consumidas. La oración que Él odia es la oración de guerra espiritual. Cuando tomas autoridad sobre los principados y potestades, cuando atas al hombre fuerte, cuando desarmas las estrategias del infierno, cuando declaras: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu batalla no es contra las personas, es contra fuerzas espirituales que operan en las sombras. Pero tú no peleas solo. Tú peleas con el respaldo del cielo, con el poder del nombre de Jesús, con la autoridad que Él te delegó. Jesús dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y si las puertas que se cerraron no eran tu destino, sino tu protección, Dios está guardándote de caminos que te hubieran desviado. Está cerrando puertas que te hubieran llevado a lugares donde no estarías cubierto. Confía en el timón del Espíritu. Aunque no entiendas la ruta, Él sabe a dónde te lleva. Piensa en el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios no los llevó por el camino más corto hacia la tierra prometida. Los llevó por el desierto. ¿Por qué? Porque no estaban listos para la guerra que encontrarían en el camino corto. Dios los llevó por el desierto para entrenarlos, para enseñarles a depender de Él, para forjarlos como nación. A veces el camino más largo es el más seguro. A veces la demora no es negación, es preparación. Confía en el proceso. Dios está obrando en ti lo que necesitas para sostener lo que viene. La oración que el infierno no puede resistir es la oración en el Espíritu. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad.